Muy buenas, mi nombre es Alex Pozo, soy instructor de numerología en base 22 y hoy vamos a hacer una conferencia sobre qué es la numerología en base 22. Primero, daros las gracias a los que estáis aquí de asistentes presenciales y a los que estáis viéndonos a través de Mindalia, y gracias a Carmen por hacer que esto sea posible. Bien, vamos a empezar explicando qué es la numerología en base 22. Lo normalmente que se conoce como numerología es la numerología en base 9, que es numerología pitagórica, numerología kármica. La base 22 es distinta principalmente porque la base, los cálculos que se hacen con los números, llega hasta el número 22. Es decir, si las numerologías que normalmente se conocen se utilizan del 1 al 9 y todos los números que sobrepasan el 9, por ejemplo el 10, se suman, sería un 1, el 13 sería 1 y 3, serían 4, en la base 22, que es la que nosotros estamos enseñando, llegaría del 1 al 22, es decir, un 10 sería un 10, un 13 sería un 13, y a partir del 22 sería cuando se sumarían los dos dígitos. Esa es una de las diferencias a nivel de cálculo de la base 9, que es la común, con la base 22, que es la que vamos a explicar ahora. Por ejemplo, aquí un 23 sería un 5. ¿Ok? Sabiendo esto, la base 22 se enfoca en nuestro subconsciente, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar, de sentir, qué es lo que nos emociona, cómo interactuamos con el entorno, con la gente. Esto es una herramienta de autoconocimiento muy potente. Aquí podemos ver que la numerología, tanto base 9 como base 22, lo que hace es estudiar el significado de los números, la energía que hay en los números. Los números son vibración y, como todos sabemos, todos somos energía. Pues esta vibración la marca la fecha de nacimiento. Hay otra numerología que se utiliza el nombre. Esta en concreto es muy sencilla porque solo se utiliza la fecha del parto, porque hay gente que antiguamente se le registraba días después. Esa en esta numerología no nos sirve la fecha del parto. ¿Por qué la fecha del parto? En el momento en el que nosotros salimos es como si una impronta se marca en nosotros de cómo está la luna, la tierra, los planetas, todos los astros, etcétera. Entonces eso nos marca como una conducta, una forma de ser. Y eso es lo que desciframos con la numerología en base 22. ¿Qué impronta tenemos en el momento del parto que nos va a marcar al resto de nuestra vida? Bien, como todos sabemos, todos somos energía, pero no somos números. Una de las cosas que yo hago hincapié en mi formación, tanto la presencial como la online, que la podéis ver en la página web, es que no se etiqueta a la gente. No eres un 7 o eres un 11, es que como eres un 4, sino estamos compuestos de energía y podemos interpretar esa energía. ¿Cómo? A través de los números, que lo iré explicando ahora algunos de ellos. Luego vamos a ver lo que es el diseño de la carta y os enseñaré cómo calcular vuestro número. ¿Vale? Bien, más cosas. El saber nuestros números o nuestra carta de numerología nos va a ayudar sobre todo a saber cómo somos y cómo funcionamos con los demás, qué cualidades tenemos para desarrollar una profesión, por ejemplo, si tenemos 2 o 3 hijos, qué relación tengo que tener con cada uno de ellos, porque a lo mejor uno tiene un 4 que es más estructurado, es más lógico y está más en la materia y necesita pues puzzles o cosas de lógica para él entretenerse, desarrollarse, y el otro a lo mejor es un 6, que es el arte, que es la pintura, que es la alegría, que es el juego, y él se entretiene pintando. Y yo a lo mejor estoy obligando a los dos que se pongan a pintar y a uno no le gusta. Y entonces reacciona y no quiere jugar conmigo, y yo a lo mejor me siento culpable porque hay que ver que no me llevo bien con mi hijo. No es que no me llevo bien con mi hijo, es que no sé cómo interaccionar con él. Entonces, si yo sé su numerología, yo sé la mía y sé la energía que tiene que haber para que funcione, puedo mejorar las relaciones con todas las personas que me encuentre. Mi hijo, mi pareja, compañeros de trabajo, jefe, cualquier persona, porque voy a hablar su idioma. ¿Sí? ¿Está aquí bien? Bien. Esto es importante. Como sabéis, nosotros emitimos una energía, una frecuencia, que el universo nos va a devolver ese tipo de energía. Si nosotros estamos vibrando en miedo, vamos a traer experiencias de miedo. Si estamos vibrando en alegría, vamos a traer experiencias de alegría. Nosotros vamos a vibrar en la energía de nuestros números.
¿Qué quiere decir esto? Que vamos a atraer gente que esté vibrando en nuestra energía. Si nosotros estamos, por ejemplo, en el número 6, que es la alegría, que es la diversión, que es el juego, nos va a gustar rodearnos de gente que sea alegre, que sea divertida y que le guste jugar. No todo lo contrario. Pero también podemos estar en el lado opuesto de ese número, porque los números tienen tanto el equilibrio como sus dos lados, opuestos por arriba o opuestos por abajo. Entonces puede ser que alguien sea un 6 y en vez de ser alegría, dices que yo no me identifico porque yo soy un 6 pero yo no me considero alegre. El lado opuesto del 6, ¿cuál es? La tristeza, la seriedad, etcétera. ¿Por qué? Porque puede estar castrado de la infancia. Entonces ahí en la formación se explica los distintos tipos de castración que hay y cómo desbloquear eso. Entonces tenemos que tener muy claro que el número tiene su equilibrio, que sería lo ideal, y tiene los dos polos, que forman parte del mismo número. Por ejemplo, el 7, que es el número del control, de la organización, de tomar decisiones, de asumir responsabilidades, en un exceso es un exceso de control, es sobrecontrol. Pero un exceso es una persona que no tiene control absoluto en su vida, que no puede controlar nada, no tiene control, le gestionan a él, pero forma parte de esa energía. ¿Me explico? Bien. Esto es importante. Entender que no hay números buenos o malos, porque hay gente que ve algún número que a lo mejor no le gusta y dice, hay que ver, es que tengo este número, es que tengo un 13, es que tengo un 7, es que como tengo un 4, entonces se ofuscan con ese número y se bloquean. Todos los números en equilibrio tienen cualidades positivas o cualidades que nos van a ayudar a avanzar, todos. Y todos los números en desequilibrio nos van a limitar. Entonces, ¿qué es lo importante? Conocer qué números tengo yo para saber de qué energía estoy hecho y saber si estoy en equilibrio o no estoy en equilibrio. Porque si estoy en equilibrio, sigo haciendo lo mismo. Pero si no estoy en equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Ver qué es lo que me está desarmonizando, qué es lo que me está desequilibrando, para poder corregirlo y sacar ese potencial. Porque un número en desequilibrio lo que va a hacer es subir mi nivel de estrés. Y si sube mi nivel de estrés, va a entrar patologías, síntomas, enfermedades, etcétera, porque nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra mente se tiene que adaptar para sobrevivir. Entonces, yo conocer la energía en la que yo estoy, conocer cómo bajar ese estrés y cómo armonizarme, va a evitar que yo entre en una fase de síntomas, patologías o enfermedades. ¿Sí? Más cosillas. Bien. La clave de saber nuestra numerología, yo siempre digo que la numerología base 22 es como si fuera nuestro manual de instrucciones. Es decir, si yo sé cómo funciona, sé el potencial que tengo. Si yo no sé cómo soy, si yo no sé las cualidades, las habilidades que yo tengo, no puedo desarrollarlas, no puedo usarlas. Y si yo no sé cuál es mi punto débil, no puedo evitarlo. Entonces voy a caer. Y si caigo, pues es más fácil que me estrese y que entre en un proceso de bucle o de enfermedad, etcétera. Pero si yo sé que, por ejemplo, mi punto débil es el miedo a la soledad, pues, o me trabajo eso con alguna herramienta, o evito quedarme solo, o sentirme solo. Si yo sé que mi punto débil es el miedo al ridículo, pues yo evito exponerme donde yo me pueda sentir juzgado. Y me trabajo ese miedo para fortalecerlo, etcétera. Entonces me va a dar una visión de mí mismo global, de lo fuerte, lo débil para reforzarlo y de las capacidades que yo tengo. Porque hay gente que a lo mejor tiene un 6, que es la creatividad y el arte, y dice, no, yo no me considero creativo. Y consideran que ser creativo es pintar. Hay muchas formas de creatividad, muchísimas. A lo mejor la persona que se le ocurren todas las ideas para llevar adelante una empresa. Eso es creatividad. Y no son conscientes de eso. Entonces, claro, cuando tú le explicas, no, es que tú sí tienes esa parte de creatividad, la puedes tener más desarrollada, menos, más activa o menos, pero está en ti. Entonces vamos a sacarla. Entonces cambia el chip de la persona. ¿Sí? Bien. ¿Para qué nos puede servir? Sobre todo, es algo que hago yo mucho hincapié, es ser más tolerantes con las personas con las que nosotros convivimos. Es decir, vamos a poner un ejemplo, una pareja en que el hombre o la mujer, da igual, vamos a poner el ejemplo de la mujer, se siente atraída por el tema espiritual, por el meditar, por hacer yoga, por formarse y contactar con ángeles, con espíritus, trabajar con la energía, porque ella trae, por ejemplo, un 11, un 10 o un 33 o números que te abren al mundo espiritual. Pero su pareja no cree en nada de eso. Su pareja está en la materia, en lo que se puede ver, en lo que se puede tocar, en lo tangible, en la lógica, en lo racional.
traen la parte más rígida de un 4 o de un 5 y no cree en lo que su mujer está expresando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por un lado, la mujer siente lo que siente y dice, es que es verdad, es que yo estoy sintiendo eso, sé que eso es verdad para mí, sé que funciona, pero mi pareja no me apoya. Y por otro lado, él sabe que eso no es verdad, porque su verdad es que eso no existe, y él apoya su verdad. Esas tonterías, no te gastes dinero en cursos, etcétera. Ahora, si cada uno sabe el por qué cada uno piensa de esa manera, yo puedo respetar como tú piensas, pero también te puedo pedir que tú respetes como yo pienso mi forma de actuar. Entonces, si mi pareja, yo sé que tiene esas cualidades y yo no las tengo, pues yo respeto su verdad. Y si mi pareja no percibe lo que yo percibo, yo sé por qué. Entonces yo no me siento culpable. Me libero de esa culpa. Porque es verdad lo que yo siento y esa es su verdad. Pero cada uno nos respetamos en base a nuestra verdad. ¿Sí? Y eso para mí es fundamental. También, si yo, por ejemplo, estoy conviviendo con una persona que tiene la energía de un 7, que es el control, pero lo tiene desequilibrado, y esa persona necesita controlar todas las situaciones, yo no le voy a decir, coño, es que eres una controladora de los cojones, déjame en paz. ¿Por qué? Porque sube más su estrés. Entonces, yo te voy a dejar que tú controles lo que tú quieras, pero te voy a poner límites. Controla tu vida, pero de aquí no pases. Pero yo sí te dejo que tú te experimentes en tu 7. Pero yo no permito que tú me castres. ¿Se entiende? Entonces, claro, yo puedo ser más tolerante, pero también puedo respetar lo que tiene que vivir o experimentar mi pareja o mi hijo o sin castrarlo yo. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que van a evolucionar, las dos personas van a evolucionar, no se van a limitar uno al otro. Y eso es uno de los grandes problemas en las relaciones de pareja, que cada uno quiere imponer su verdad o su forma de ver la vida. Y lo que realmente pasa es que cada uno tiene su verdad, en base a sus creencias o su sistema. Bien. Nos va a servir también para anticiparnos. Es decir, si por ejemplo 9, que representa la naturaleza, los viajes, el experimentar las cosas en el momento, en el vivir experiencias, pues tiene que hacer un viaje y tiene que irse a Japón, pues cuando llegue allí, pues ya vivirá lo que tenga que vivir, ya lo experimentará sobre la marcha. Pero por ejemplo, si su pareja es un 7 que tiene que tenerlo todo controlado, no va a concebir irse de viaje a 16 horas de distancia sin saber el hotel que va a estar, si hay plaza, si no hay plaza, si todos los días, si tiene que, dónde va a comer, si le va a gustar la comida, si no, la ropa. Tiene que tenerlo todo controlado. Entonces cada uno va a vivir una misma experiencia a su manera. Entonces, si yo sé que mi pareja tiene ese 7, la respeto. Pues haz tú la maleta, encárgate de buscar los hoteles, los viajes y demás. Y yo lo viviré de otro espacio, me encargaré de otras cosas. ¿Sí? Pero yo no la voy a machacar, no, pero déjate ir a la aventura, hombre, que es que eres una controladora, los cojones. No, porque sé que se va a estresar mal y lo va a pasar mal. Y si ella lo va a pasar mal, lo voy a pasar yo también mal. ¿Sí? Bien. Otro punto importante que nos da la numerología es hablar el mismo idioma de la otra persona. Es decir, si yo soy terapeuta y viene alguien a mi consulta, si yo veo su numerología, yo sé qué lenguaje habla su subconsciente. Lo puede tener más o menos activo, pero eso está. En la infancia, seguramente que ha experimentado, o en toda su vida ha experimentado eso. Entonces, si yo veo que esa persona tiene números espirituales, le voy a hablar, oye, ¿has tenido experiencias sobre esto, tal y cual? Y a lo mejor esa persona no se la ha contado a nadie, porque nadie de su entorno lo cree. Y el hecho de que esa persona exprese que, pues sí, pues es que escucho voces, o es que medito, o es que veo ángeles, o es que te veo Laura, pero como nadie me cree y tú sí, eso ya es una sanación, por así decirlo. Entonces, si yo puedo hacer que tú te expreses tu idioma, tu forma de hablar, tu forma de entender la vida, joder, te estás sintiendo comprendida. Si otra persona, yo la voy a recibir para hacer una terapia o lo que sea, y la veo que es muy racional, muy lógica, pues le voy a hablar desde esa parte. Le voy a poner ejemplos, le voy a hablar de la parte lógica para que se estructure su mente y pueda aceptar el trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿para qué nos puede servir más? Si yo tengo que hacer una entrevista de trabajo,
porque soy empresario y yo necesito un administrativo, alguien que sepa cómo clasificar los papeles, cómo administrar las cuentas, cómo gestionar la gente. Pues voy a coger un número que represente la organización, la planificación, la toma de decisiones, la responsabilidad, como puede ser el 7 o puede ser el 4. No voy a coger un 6, que lo que le gusta es vivir el aquí y el ahora. El 6 lo cogeré para la parte creativa y de diseño, si necesito un diseñador o un creativo, porque sé que va a sacar ese potencial. Sí, entonces voy a ver qué necesito y qué cualidades necesito de esa persona para poder desarrollar la mejor versión de ese puesto de trabajo. Ahora yo en la entrevista ya veré si la tiene sacada o no la tiene sacada, si me interesa apoyarlo para sacarlo o no, me interesa buscar a otro. Pero si yo de 10 personas busco un administrativo y tengo 2 personas que tienen las cualidades y tienen el potencial, si yo me enfoco en eso tengo más opciones de acertar, por así decirlo. Sí. Hasta ahora vamos bien. ¿Tenéis alguna duda? Tengo una pregunta que hacerte. ¿Hasta qué punto es importante la hora de nacimiento a la hora, nunca mejor dicho, de hacer tu carta, con tu fecha de nacimiento? Pues mira, una pregunta muy buena. En esta numerología se trabaja con la energía, como he explicado antes, la energía que hay en el momento del parto, en la impronta, ¿no? Si yo nazco entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, la energía de la Tierra está cambiando. Hay un cambio de energía de un día a otro. Esa franja de 4 horas es como que se mezcla esa energía, ¿no? Entonces, la persona que nace entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada del día siguiente, es muy probable que esté a caballo entre 2 numerologías. ¿Qué quiere decir eso? Pueden ser personas que se sientan muy perdidas. ¿Por qué? Si tú tienes una carta con 20 pilares y 20 números distintos, ¿qué pasaría si los tienes desequilibrados? Un poco caótico. ¿Y qué pasaría si encima tú tienes 2 cartas y están los 40 desequilibrados? Que esa persona a lo mejor tiene en un día aquí el número de la persona profunda, que es uno de los pilares principales, tiene un 6, que es el juego, el aquí y la ahora, que no le gustan las responsabilidades, sino disfrutar. Pero el día siguiente es el 7, que es el control, la seriedad, la toma de responsabilidades, decisiones, el no fracasar, el tener éxito. Es una dualidad interna que dice, ¿con qué pie me levanto? ¿Me explico? También puede pasar que tú estés más en una que en otra, o que en distintas épocas de tu vida cambies de una a otra. Entonces tienes que ver con las 2 cartas dónde estás más, dónde te resuena más. Trabajar con una, trabajar con los números en común. Si en las 2 cartas hay números que se repiten, primero voy a coger ese número, lo voy a equilibrar. ¿Para qué? Para levantar las 2 cartas. Y la finalidad es terminar de equilibrar todos los números de las 2 cartas. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja. La desventaja es que te puedes sentir muy perdido. Pero la ventaja de una persona que tenga el doble de números, ¿cuál es? Que tiene el doble de potenciales, de capacidades, de habilidades. ¿Que va a tener 2 puntos débiles, como es este caso de este pilar? Sí, pero va a tener dos energías en el trabajo, va a tener 2 formas de armonizar su energía y de bajar el estrés, va a tener más potenciales, más dones, más cualidades. ¿Va a tener que trabajar más? Sí, pero bueno, una consecuencia. ¿Y si se identifica más con una carta y quiere regirse por esa carta nada más, lo puede hacer? ¿Puede integrar eso? Sí. De hecho, yo conozco gente en los más de 5 años que llevo dando cursos y unos 30 a fecha de hoy, 30 cursos. Hay gente que está entre esas 2 fechas y se identifica solo en una. Hay gente que he encontrado que a partir de los 30 y tantos años, hasta los 30 y tantos años estaba en una y después se ha pasado a la otra. Y hay gente que está en los 2. Si tú te identificas en una, tira por esa y potencia y refuerza esa. Entonces, una vez que tengas tú gestionada esa carta, esos números, y tú ya los dominas, los controles, pues si quieres apoya a la otra y añades cualidades. Pero si te resuena más en una, perfecto, esa es la primera que tienes que coger. Se trata de hacerlo fácil. Hacerlo fácil, es decir, si yo tengo más fácil equilibrar un número que en otro en el día a día, primero voy a coger ese. ¿Por qué? Porque ese número va a ayudar a bajar un poquito el estrés. Entonces, con menos estrés me va a ser más fácil equilibrar el otro. Si me voy a coger el difícil y estoy estresado, hostia, pues me va a costar más. Entonces, primero voy a lo fácil.
Se trata de hacerlo fácil. Una vez que yo consigo bajar el estrés y estar en mi sitio, en mi centro, me va a ayudar a hacer los números más complejos, por llamarlo de alguna manera, o que estén más desequilibrados. ¿Más preguntas? Sí, una pregunta. ¿Qué pasa con esos números a los que tenemos como apego o que continuamente nos encontramos, los vemos y que a lo mejor no son nuestros números? ¿Esto está relacionado con eso también de alguna manera? Sí, de alguna manera. Normalmente esos números se llaman la numerología de los ángeles. Son mensajes de los ángeles. Es decir, si tú estás pensando en algo, tienes un run run en la mente o algo, por ejemplo, si tú ves un 3 o un 33 o un 333, te va a decir que es un sí rotundo a eso que estás pensando, o te va a decir que te acompañan los maestros y los guías, que tires para adelante, o si ves un 1 o un 11 o un 111, te va a decir que estás sembrando una semilla, que sigas con ese pensamiento. Depende del número, te va a dar una respuesta. Pero cuando tú conoces la numerología en base 22, se añade también ese significado. ¿Por qué? Porque es la forma, los números es la forma que tienen el mundo sutil de comunicarse con el mundo físico. Entonces, cuando tú más información tengas, más sepas, más formas de comunicación tienen para que tú te des cuenta. No sé si me explico. Si yo no tengo ni idea de numerología, ni que existen los ángeles, ni nada, me puedo hinchar, ver números, se repiten, la 11 y 11, la 33 en la matrícula, yo no me entero de nada. Pero si yo sé el significado y a mí me tienen que dar un mensaje, un guía, un maestro encendido, un ancestro, lo que sea, tiene más herramientas para hacerme llegar la información. Porque no todo el mundo es medium. No todo el mundo tiene la capacidad de que te digan aquí, oye, no vayas ese fin de semana a tal sitio que te va a pasar no sé qué. O oye, tírate por este trabajo que te va a ir muy bien. Gente que no lo escucha por miedo, por bloqueo, lo que sea. Entonces tú tienes el run run y te llega una respuesta. Hostia. Y entonces te ayuda, es una guía muy interesante. En los cursos que doy explico cómo calcular la fecha para negocio, para inauguración de negocio, y explico también lo que pasó a la hora de inauguración de este centro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de energía. Entonces, si yo quiero ese día en concreto hacer un viaje, pues voy a buscar un número que esté relacionado con los viajes. Por ejemplo, el 9. Si yo quiero trabajar, montar un negocio sobre la salud, voy a buscar que la energía de la inauguración, que es todo lo que va a marcar a mi negocio, que simbólicamente es mi creación, que es mi hijo, mi empresa, es mi hijo, simbólicamente, que nazca con esa energía, que vaya acorde a la función que yo quiero desempeñar. Si yo voy a hacer una conferencia, por ejemplo, una charla, si yo la puedo poner el número un día 30, que es el número de la comunicación sutil, me va a ayudar a que esa energía fluya. ¿Me explico? Entonces, si yo voy buscando lo que yo quiero hacer, cuál es mi intención, mi funcionalidad de lo que yo quiero hacer en ese día, con el día que vaya con esa energía, va a fluir. Si va en contra, va a haber resistencia. Pero sí, se puede perfectamente. De hecho, aunque hay gente que verá el vídeo después, la formación que hay este fin de semana, el domingo es 11 del 11 del 11, que es un portal de la intuición, y ese día del curso trabajamos la parte intuitiva. Entonces, ¿qué va a hacer? Que va a favorecer que todo el mundo tenga una experiencia más gratificante. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Estos números están relacionados de alguna manera con los números del eneagrama? Eneagramas son 9, serían base 9. Es parecido, pero la base 9 es distinta. La base 9 es más estructural. La base 22 es psicoconductista, es decir, es cómo piensa mi psicología y cuál es mi conducta, cómo me comporto yo. Para mí es como la interpretación de mi subconsciente, de cómo funciono yo a nivel interno, cómo pienso, cómo siento, qué es lo que me emociona, a qué reacciono, qué me armoniza, qué me estresa. Esa sería la base 22. Pero que al fin y al cabo las numerologías lo que nos va a hablar son de formas de ser, son de personalidades, etcétera. Pero por ejemplo la pitagórica viene muy bien para estructurar cuál es un momento ideal para empezar un negocio, para cerrar un ciclo, para estudiar, para ganar dinero, etcétera. Te va a dar unos pináculos, unos momentos en el año para empezar, terminar o hacer ciertas funciones en concretas. La numerología en base 22 te va a decir, este es tu patrón de conducta, estas son las opciones que tú tienes desde que te pare tu madre hasta que te mueras. Ahora, a lo largo de tu vida lo vas a tener época equilibrado, época desequilibrado por abajo.
¿Tu papel cuál es? Coger y equilibrarlo para sacar el mayor potencial. Ahora, habrá momentos que cuando tú explicas los números, cuando yo explico el número en equilibrio y explico el número desequilibrado por un lado y desequilibrado por el otro. Es mejor que en ese día a día dices tú, no, pues yo ese desequilibrio yo no me reconozco. Y digo, ¿y antes? Sí, hace 3 años, madre mía, hace 3 años que era así, clavado. Y digo, coño, es que la numerología no es de hoy, la numerología es desde que tú naces. Entonces tú tienes que ver desde toda tu vida dónde estabas tú. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes el 6, que es la alegría, el juego, el niño interior, la inocencia, el disfrutar del día a día, lo has tenido toda tu vida a flor de piel y hace X tiempo empezaste a estar serio, coño, mira a ver qué pasó hace X tiempo, qué pasó hace 4 años que tú dejaste de sonreír. Y a lo mejor es un duelo no resuelto, se murió un ser querido o cualquier historia, o te hicieron bullying y castraron ese niño interior, o cualquier situación en la que tú dijiste, prefiero no sacar el niño interior y ser serio y esconderme para no ser herido. ¿Lo puedo utilizar para el día? Sí, se puede utilizar, sobre todo para personas y para relaciones. Y a nivel profesional, como herramienta de terapia, o como complemento para cualquier otra terapia, porque si yo una terapia con la numerología veo cuál es el punto débil, si yo voy a trabajar con una persona que tiene algún síntoma, una enfermedad o algo, si yo sé qué es lo que lo origina, ¿qué voy a arreglar? Pues ese conflicto que vivió esa persona hace X tiempo, ya me lo está diciendo la numerología. Si esa persona está en estrés continuo, yo voy a ver cuál de sus números está estresado y que voy a decir, oye, criatura, vamos a bajar este número, vamos a quitar el estrés. Te voy a ayudar para que en tu día a día puedas gestionarte, porque la parte de la terapia te dura 1 hora, pero es que la persona luego sale a su casa, a su vida cotidiana otra vez. El terapeuta no se mete en su cabeza y se va con él, con lo cual la persona tiene que saber qué hacer en su día a día para evitar caer otra vez en eso. Entonces, si yo tengo toda esta herramienta a nivel personal como a nivel profesional, va a ayudar muchísimo, va a potenciar el resultado de la experiencia del cliente. Vamos a explicar por encima de qué está compuesta una carta de numerología en base 22. Aquí sería el día, el mes y el año, que ahora explicaré cómo calcular esto para que podáis sacar este pilar de aquí, que es la personalidad profunda, que es el pilar principal o el camino de vida. Pero también nos va a decir, resumidamente lo voy a explicar, por ejemplo, el nudo emocional, que es cómo vibramos nosotros, qué es lo que nos emociona, y es una energía muy importante de darle salida porque está vinculada a nuestras emociones. Entonces, claro, si nosotros bloqueamos nuestras emociones, hay un estancamiento energético muy fuerte que puede desarrollar una patología a nivel mental o físico. Te voy a decir la energía que hay en mi familia, en relación con mi familia, con mis padres, mi hijo, etcétera, dentro de casa. La energía que hay en el exterior, cuando estamos con los amigos, con el entorno conocido. Me va a decir qué energía tiene que haber o qué cualidades, qué dones tengo yo, a qué me tengo que enfocar para que mi profesión fluya más y gane más dinero. Porque a lo mejor yo me estoy empeñando en trabajar de administrativo y tengo un 6 que es la creatividad, que es el arte, que es el juego. O tengo un 9 que es los viajes, o tengo un 15 que es la pasión y el deporte. Y estoy en otra energía totalmente distinta porque estoy reparando una historia de algún ancestro o vete tú a saber. Entonces, si yo conozco esto, me va a ayudar a alinearme. Por ejemplo, yo me he tirado 12 años de informático y yo tengo aquí en el profesional un número 30, que es un número maestro de la comunicación. Claro, ¿qué pasaba? Yo en vez de vender ordenadores, vendía a la gente y le solucionaba la vida. Empezaba a hablar con ellos, me contaban su historia y le hacía una terapia sin ser terapeuta. Claro, cuando yo pude ver la numerología, digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces cambié, reconduje lo que yo estaba haciendo a algo que realmente me apasionaba, que lo pude redescubrir, porque todo esto lo sabes de forma inconsciente y lo vas a recordar. Pues sí, lo vas a reconocer, pero no hay nada que no sepas, solo que está ahí en esa parte subconsciente. Entonces yo pude decir, vale, me voy a alinear con lo que realmente me apasiona, que tengo cualidades y que son mis dones, que se me va a dar bien sí o sí. Solo tengo que ir limando asperezas, quitando miedo, etcétera. Aquí, por ejemplo, me va a dar el pilar de armonía, que es para bajar mi estrés y recargarme. Yo, por ejemplo, aquí tengo un 9, que es la naturaleza. Salir al campo,
animales, viajar, etcétera. Si yo vivo en mitad de la ciudad, en un piso, en un quinto piso, que no me llega ni la luz del sol, ¿cómo voy a estar en mi día a día? Pues amargado, estresado, cagándome en la nación de mi compañero, del jefe, de todo, y no tiene nada que ver. ¿Cuál es la causa? Pues que me estoy sintiendo encerrado y encarcelado, donde esté. Mi casa, el trabajo, donde sea, porque no me siento libre. Y aquí me está diciendo que necesitas sentirte libre. ¿Cómo? Salte a correr todos los días, vete a pasear, vive en el campo, vete de excursión y no te metas en cuatro paredes. Pero si yo no lo sé, estoy estresado sin saberlo. Y la pago con mi pareja, con mis hijos, con mi madre, con el que pille. ¿Vale? Este, por ejemplo, nos va a hablar del punto débil. Claro, y esto no hay que verlo con miedo. Es decir, si yo no sé cuál es mi punto débil, voy a caer. Eso está claro, porque es mi punto débil, el talón de Aquiles. Pero yo sé cuál es, puedo evitar caer, más fácil. Entonces, si yo sé cuál es mi punto débil, voy a torear cuando venga una experiencia que me pueda atacar ahí. O voy a reforzarlo para hacerme fuerte y que no me afecte. Si yo tengo aquí un 6, por ejemplo, que es el miedo ridículo al juicio, si yo eso lo fortalezco y yo potencio el valor, el creer en mí y que me da igual lo que puedan pensar los demás, si a mí me dicen cualquier cosa no me va a afectar. Pero si yo le doy más poder a lo que dicen los demás que a lo que yo pienso de mí, estoy súper vulnerable. Estoy débil, voy a caer a la primera de cambio. Y no voy a saber por qué. Pues entonces a lo mejor resulta que cualquiera me hizo un comentario, entra directamente en mi subconsciente, me pega un bajón del copón, llego a mi casa triste, serio, y mi mujer, ¿qué te ha pasado? Pues no lo sé, pero es que estoy apagado hoy. Y no sabes por qué, y ha sido un simple comentario que te haga cruzar un compañero y te la lleva puesto. ¿Vale? Luego tenemos aquí el pilar de salvamento, que nos va a dar una herramienta de escape cuando ya me estoy ahogando. O sea, cuando ya me ha entrado el punto débil, hostia, ¿ahora qué hago? Pues me va a dar una opción para salir. Hace esto en concreto. Sale y vuelve otra vez a organizar toda la ruleta. Aquí, por ejemplo, este pilar de aquí es el freno, lo que me impide avanzar. Entonces, yo a lo mejor tengo un 8 y lo que me impide avanzar, el 8 representa muchas cosas, pues una de ellas es el dinero, la familia, el equilibrio, etcétera. Y a mí lo que me impide avanzar es que siempre estoy mirando la pela. Y a lo mejor yo quiero hacer un curso para desarrollarme como profesional en algo, terapeuta o lo que sea, y el dinero me impide hacerlo. Pero si yo no sé que tengo que arreglar eso, o a lo mejor es la familia, y qué pensará la familia, y si ahora me voy un fin de semana no sé dónde lo voy a abandonar, y no sé qué, y me necesitan, y ese es mi freno. Si yo no lo sé, no lo puedo gestionar. ¿Ok? Este nos va a hablar de la búsqueda espiritual. Eso lo que va a meter es como si fuera una aceitera. Va a hacer que todo fluya. Si yo le meto esa energía, por ejemplo, si aquí hay un 12 que es la ayuda a los demás, si yo, mi función profesional, lo que yo haga, por ejemplo, que es comunicar, si mi finalidad es ayudar a los demás, ¿qué va a hacer? Va a llenarme a nivel interno, a nivel de alma. Entonces va a hacer que todo fluya mucho más y que me apasione más. Y este, por ejemplo, de aquí, es el disparador emocional. Eso es lo que me frustra si no lo tengo en mi vida. Eso puede ser una jodienda. Es decir, si por aquí, por ejemplo, aquí tienes el 15 que representa el deporte o el sexo, si tú estás solo, sin pareja, o no tienes relaciones sexuales, o no puedes por trabajo o lo que sea salir a hacer deporte, pues estás muy jodido. Y como eso está vinculado a las emociones, pues te va a frustrar, te va a generar impotencia y volvemos a lo mismo, te vas a estresar y vas a empezar a pagarla con quien no tiene ninguna responsabilidad ni culpa. ¿Sí? Bien, ahora os voy a explicar cómo construir este pilar de aquí para que nos dé tiempo a explicar brevemente algunos de los números, ¿vale? Bien. Vaya a coger vuestro día, que el pilar del día, el mes y el año también significan otra cosa, pero bueno, vamos a hacerlo con el pilar profesional, la persona profunda, perdón, para que nos dé tiempo. Ya, para más información pueden entrar, que luego lo veremos en la página web, hay más información, hay entrevistas y demás, hay un videocurso online que se explica todo al detalle, todos los números, todos los pilares y todo. Ahí tenéis los papeles y los que estén en casa pueden coger un papel y un boli y hacen este dibujo de estos 3 círculos y el triángulo. Aquí en el día lo que vamos a hacer es poner nuestro número en base 22. Es decir,
Si yo he nacido del 1 al 22, pongo el número tal cual. Si el 19, si el 17, si el 22, lo dejo tal cual. Pero si, por ejemplo, he nacido el 23, como supera la base 22, lo que voy a poner es un 5. Si es un 24, como supera la base 22, lo que voy a poner es un 6. 4 y 2, 6. Si es un 25, voy a poner un 7. Si es un 26, en este caso, la numerología en base 22 tiene 4 números maestros, que son el 26, 8, el 30, 3, 33, 6 y 44. Número maestro es la característica o personalidad que tiene la base más una información extra, un don, unas capacidades extra que se añaden a la base. Entonces, aquí dejaríamos el 26/8, haríamos los cálculos siempre con la base 22, con el número de abajo, pero este lo tenemos en cuenta a la hora de la información que nos va a dar el número, es una información extra, ¿vale? Entonces, si es un 26, pondríamos 26/8, si es un 27, ¿qué pondríamos? 9, si es un 28, un 10, si es un 29, un 11, si es un 30, ¿qué pondríamos? El 33, pondríamos aquí el 33, y si es un 31, pondríamos un 4. Como no va a haber más de 31, entonces esos serían los números que habría que poner aquí. Entonces, el número que tengáis, tanto en casa como aquí en vuestro día, ponerlo en este número de aquí, por ejemplo el 16. El siguiente pilar, el mes. Como el mes no supera el 12, entonces entra sí o sí dentro de la base 22, con lo cual ponemos el número directamente del mes en el que hayamos nacido, ¿ok? Y para el año lo que vamos a hacer, por ejemplo, si es 1982, lo que voy a hacer es ir sumando uno a uno, no de dos en dos, sino uno a uno, los números. Es decir, 1 y 9 me va a dar 10. Cojo el 8. 10 más 8 igual 18. Tengo el 18, cojo el 2. 18 más 2, 20. Como ya tengo la suma de los 4, aquí el 20 veo si está del 1 al 22 o si se lo supera. Si está dentro del 1 al 22, como en este caso, lo pongo. Pero si me da un 24, entonces yo ya me iría a poner un 6. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo un 2002? Yo no sumo 20 más 0 más 2. Sumo 2 más 0, 2. Más 0, 2. Más 2, 4. ¿Por qué? Porque si yo cojo y sumo 20 más 2, ¿qué me da? Un 22. No es lo mismo un 22 que un 4. En la base 9 no tenemos tantas opciones, pero en la base 22 sí tenemos esas opciones. Entonces hay que hacerlo de esa manera, de uno en uno. ¿Ok? Aunque el 22 tenga una base de 4, el 4 significa una cosa y el 22 significa otra. ¿Ok? Entonces aquí ponéis el número que tengáis en el año. Y ahora lo que se tiene que hacer es sumar el día, el mes y el año todo junto. En este caso, ¿qué sería? 16 más 6, ¿cuánto es? 22. Más 20. Más 20 igual 42. Ahora, aquí, el 42, ¿qué hago? ¿Está dentro del 1 al 22? No, se pasa, ¿no? ¿Es uno de los 4 maestros? No. Pues entonces, ¿qué hago? Sumo los dos dígitos. 4 más 2, que me va a dar un 6. En este caso, aquí pondría el 6. Y este sería la personalidad profunda, el camino de vida, la esencia de esa persona. Es como su intimidad. ¿Sí? ¿Lo tenéis hecho? Vale. Vamos a explicar algunos números. Vamos bien de tiempo. Por ejemplo, el 3 representa uno de los números mentales, pero con carácter de intelecto, con la capacidad y la necesidad de cultivar su intelecto, de aprender, de formarse, de hacer cursos, de leer libros. Necesita llenar su disco duro de información. Es un número relacionado con la inteligencia y con la parte mental. También es un número con la parte de hablar. La parte femenina, que eso en la formación se ve, les explico que el número tiene la parte femenina regido por el hemisferio derecho, la parte masculina regida por el hemisferio izquierdo.
que cada una es la femenina más sutil, más conciliadora, más el mundo espiritual, la masculina más rígida, más lógica, más analítica, ¿no? Entonces el número puede tener una parte o puede tener otra. El 3, en este caso, tiene en la parte femenina de personas que hablan mucho. Pero tienen los dos extremos todos los números. Entonces un 3, si en un extremo, en equilibrio, es la inteligencia, el mental, en un extremo por arriba, ¿qué puede ser? Una persona pedante, soberbia, que se crea que sabe más que nadie. Y la otra parte, una persona que se desvaloriza intelectualmente, que se siente tonta, que no se siente preparada, que a la hora de hacer un trabajo tiene que hacer más cursos, tiene que estudiar más, que no está preparada para cobrar por una terapia, tiene que aprender más, y se tira toda la vida aprendiendo. Porque en la infancia le dijeron que eran tontos y no iba a llegar a ser nadie. ¿Ok? Eso, por ejemplo, el 3. El 11 nos va a hablar en la parte femenina de la intuición. El 11 son medios. Tú eres una bruja. Lo bueno es que no te van a quemar ahora. Eres una bruja o medium que se llama ahora. ¿Qué pasa? Puedes tener esas capacidades abiertas o bloqueadas por miedos, por creencias, la sociedad, tu familia, el entorno, etc. Pero la capacidad está. Entonces el 11 tiene la capacidad de tener una intuición súper fuerte. Si hace caso a su intuición no se equivoca. Ahora, habrá que ver en el otro número de las cartas si tiene algún número racional o lógico que te diga que eso que recibe es mentira. Si tú tienes un 4 que es muy lógico, muy estructurado, que está en la materia y te dice no, eso que estás tú recibiendo, eso es mentira, eso es tu mente, es tu pensamiento. Y tú estás haciendo una lectura intuitiva a otra persona, o estás hablando con una energía universal, con Dios, con el Creador, o estás hablando con un guía y te está diciendo que eso es mentira. Pero si no tienes un número que te limite o te bloquee, tienes la capacidad de hablar con entidades, con seres de luz, con ángeles, con arcángeles, verlos, percibirlos en función de que estés más o menos abierto o bloqueado. Y la parte masculina del 11, por ejemplo, representa al gran jefe, personas que no les gusta que les manden, sino que ellos son los que llevan la batuta. La autoridad, en un extremo la dictadura, el despotismo, incluso la violencia verbal. ¿Qué te habrá pasado? Entonces, cuando te tocan las narices, dices 3 palabras que se acabó la discusión. Porque como trabajas con la intuición, le va a dar justo en el botón para que se acabe la discusión. Pero ¿qué pasa? Si tú eso estás muy basculado al masculino y tú lo llevas siempre y estás lanzando dardos envenenados, ¿qué va a pasar? Que te vas a quedar sola. Porque no hay quien te aguante. Entonces, si yo sé que mis palabras pueden ser muy duras porque llevo una carga energética fuerte, ¿qué voy a hacer? Hostia, voy a pensar antes de hablar. Porque puedo hacer mucho daño. Entonces, si estoy cabreado, respiro, a ver, ¿qué voy a decir? Porque puede doler mucho. ¿Ok? Por ejemplo, más números. El 14, este es un número muy curioso. En unos días van a venir unos nativos mexicanos, que uno de ellos vienen unas tribus, y uno de ellos tiene la capacidad o el don de materializar una dolencia o una enfermedad. Y la cristaliza, la absorbe y la cristaliza como en un mineral, un cuarzo, y la escupe. Y esa es una de las capacidades que tiene el 14. El 14 tiene la capacidad de absorber energía. Claro, cuando hace unos días me explicaron que esta persona que vino aquí a España y que está haciendo una gira tal y cual, digo, voy a hacer la numerología. ¿Dónde tiene el 14? Aquí, a nivel emocional. Pero lo tiene súper desarrollado, aparte de otras cosas que significa el 14. Por ejemplo, de los números maestros, tenemos el 33-6, que representa el guía espiritual. Es el maestro de los maestros, tiene todos los potenciales. Representa el amor universal, la entrega hacia los demás, está muy conectado con todo, tiene todo el poder espiritual, por así decirlo, pero también el otro polo puede ser una persona totalmente anárquica que no cree en nada, ni en nadie, y que pone sus propias normas. Entonces, claro, si yo sé el número y sé los dos extremos que puede tener, yo sé dónde puede estar la persona en un lado o en otro. Por ejemplo, si el 40, que es la estructura, que es la tozudez, y tenerlo todo súper estructurado, organizado, todo con un protocolo, un procedimiento a seguir, si veo una persona que le tengo que explicar las cosas 20 veces porque no se entera, porque no le entra en la cabeza, lo más normal es que tenga un 4 y no lo tenga muy equilibrado. Pero el otro punto puede ser la desorganización. Entonces, lo que tenga todo desestructurado en su vida. Yo tengo que saber los dos extremos para saber cómo ayudar a esa persona. Porque, claro, si yo le digo a una persona que tiene un 4, tú eres súper estructurada, organizada, muy lógica y tal y cual, y está en el otro extremo, pues no has dado ni una. No lleva razón. Y no se trata de llevar razón, sino se trata de ver dónde estás para poder apoyarte o ayudarte.
El día representa la energía materna, de la rama materna, y el carácter interno, es decir, mi actitud antes de pasar a la acción, de dónde parte mi pensamiento. Por ejemplo, el 16 que tenemos aquí, que el 16 representa la perfección, la exigencia y el orgullo. Entonces, esta persona, con un 16, antes de hacer cualquier cosa, tiene que estar todo perfecto. Si no está perfecto, no lo hace. Entonces, si eso está desequilibrado, una persona que se puede perder mucha experiencia en su vida, porque al no estar todo perfecto, antes de hacer nada, no pasa a la acción. Pero si lo tiene equilibrado, una persona que se le da todo muy bien. También puede ser una persona que se exige mucho y exige a los demás mucho. Entonces, antes de hacer una acción, yo parto de ahí. Luego el mes está vinculado con el horóscopo. El mes representa mi carácter interno, mi propia identidad. Es como yo entre mi madre y mi padre. Entonces va a hablar de mí. Si yo tengo aquí, como he explicado antes, tengo aquí un 4, que es la lógica, la rigidez y la materia, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, y aquí tengo un 11, como es tu caso, yo tengo que, a la hora de leerte la carta, yo no te puedo decir, tú eres una persona súper intuitiva, psíquica, hay que ver espíritu y hadas. No lo sé. Pues tengo que ver cómo tienes cada uno. Entonces, ¿qué hago? Yo te explico lo que es un número, los extremos, tú me dices dónde estás ahí, lo que es otro, los extremos, dónde estás ahí, y vemos cuál tiene más fuerza del otro, cuál está pisando uno al otro. Si este está pisando al otro, tú no ves ni menos con gato escayola, no ves nada. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Entonces, si tú quieres tener una experiencia con la parte espiritual, ¿qué tienes que hacer? Desbloquear este. Porque este a lo mejor no tiene ningún bloqueo, pero son tu sistema de creencias el que está diciendo que eso no puede ser real. Entonces yo tengo que cambiar mi sistema de creencias. ¿Sí? A lo mejor tengo, ¿qué te digo yo? El 13, por ejemplo, un 13 representa, por ejemplo, el tarot es la muerte, el cambio, la transformación. La base 22 representa la evolución, la transformación, la capacidad de cambiar, ¿no? De cambio. Pero también tiene una parte que es el sufrimiento, la dureza, el victimismo, el avanzar con dificultad. Si yo como me resisto a cambiar. Entonces, si yo tengo un 13, si yo no tengo una herramienta en la que me permita cambiar mi punto de vista, cambiar mis creencias y me permita evolucionar o trascender de forma rápida, como tiene el 13, lo más normal es que esté en el sufrimiento, en la dificultad, la dureza de la vida, el victimismo, la queja, la culpa, el juicio, etcétera. Y como yo estoy emitiendo esa energía hacia el universo, ¿qué experiencia voy a vivir? Pues todo va a ser difícil, todo va a ser complicado. ¿Y llevo razón? Pues sí. Si el pesimista y el optimista llevan razón los dos. ¿Por qué? Porque cada uno crea su realidad. Por eso no puedes meterte en la verdad de nadie, cada uno tiene su verdad. Se trata de ver, ¿tu verdad te sirve o no te sirve? Si te sirve, perfecto. ¿Que no? A lo mejor tú tienes una creencia de que ser pobre en la antigüedad pues te permitía poder casarte gratis y formar una familia. Y dices, hostia, pues esa creencia antes me ha permitido disfrutar del amor y crear una familia y expandirme y dar vida a más seres en mi familia. ¿Vale? Pero hoy en día, en un sistema capitalista, en el año en el que estamos, como tú tengas esa creencia, no vas a ganar un duro. Entonces hay criaturas que a lo mejor no ganaron duro y están bloqueadas y no saben por qué y tienen un sistema de creencias basado en algo obsoleto, que ahora no sirve, porque eso se hereda a nivel genético. Entonces, claro, antes servía, porque es un mecanismo de supervivencia, pero hoy en día, 80 años después, no sirve. Entonces tengo que cambiarlo. Si no me sirve, lo tengo que cambiar. No es ni bueno ni malo. Si no me sirve, lo tengo que cambiar. Si no lo cambio, pues estoy jodido. Y eso con todo. Si antiguamente se pensaba que todo el tema de curandero, de sanación y todo eso es una estafa, un engaño, brujería, etcétera, si tú no has sanado esas creencias y tú te quieres ahora dedicar a la espiritualidad, ni te van a venir clientes, ni te vas a atrever a cobrar, vas a tener miedo al juicio, vas a recibir quejas y por todos lados, hasta que limpies ese sistema de creencias y valores lo que tú quieres, porque la capacidad está. Entonces es muy importante el sistema de creencias y esto nos va a ayudar a ver qué creencias tenemos, qué miedos tenemos, qué estamos sosteniendo, si está equilibrado o no está equilibrado, si nos potencia en nuestra vida, si nos limita en nuestra vida, que eso es lo interesante de esto.
No es saber si somos más cuadrados, cuadriculados o más controladores, eso me da igual. Lo que se trata es de saber cómo soy y si estoy en equilibrio o no. Si no estoy, voy a reequilibrarme. Esa es la finalidad de la numerología. Y una vez que esté equilibrado, voy a sacar mi máxima versión, la mejor versión de mí mismo, mi máximo potencial. Y perdona, ¿y el año has dicho que es el padre? El año tiene que ver con la energía paterna o la rama paterna. Como explico en la formación, la parte femenina o la parte regida por el inferior derecho, vamos a llamarla femenina, pero no tiene que ver con hombre o mujer, sino la parte femenina está enfocada al mundo interior, tanto el mundo interior de la espiritualidad como al interior de la cueva, a la organización, a la parte interna, ¿no? Por eso esta parte de aquí representa lo que es la familia, dentro de mi cueva, por así decirlo. Este es el carácter interno o interior, y este sería el carácter externo, que está enfocado al exterior. Aquí sería la relación con el exterior, con los amigos, con la gente que conozco. Y este sería el carácter externo. Eso quiere decir, es algo que es más fácil de ver por los demás, porque es algo que yo expreso. Por ejemplo, en este ejemplo, el 20 en el año representa la desvalorización y la búsqueda de reconocimiento. Eso sería una persona que, si no hay un trabajo interno hecho, normalmente va buscando reconocimiento. No se valora y al no darse valor, pues no se atreve a hacer según qué cosa. El 22 es un número especial. Hay números especiales y números maestros. La base 22, yo considero el 11 y el 22 especiales, y luego están 26, 30, 33 y 40, que son números maestros. El 22 tiene la capacidad, es como dos extremos, pero se basa por una cosa, la confianza. Lo más normal que un 22, si no hay un trabajo, son gente que no confía en ellos. Tiene una gran falta de confianza. ¿Por qué? El 22... tiene la capacidad de estar súper conectado, súper enchufado, representa la genialidad, el genio, los grandes proyectos, las grandes cosas, pero siempre que tenga confianza. Como he explicado aquí antes, el 22 tiene una base de 4. El 4 es la estructura, la solidez, lo tangible. Si mi base, es decir, mi familia, donde yo me apoyo, cree y confía en mí, yo tengo una idea, yo tengo un proyecto, yo me voy a sentir apoyado para lanzarme a conseguirlo. Pero si no creen en mí y yo escucho lo que escucho voces tal y cual y nadie cree en mí, ¿qué va a pasar con mi mente? Que voy a empezar a dudar y me voy a volver loco. Entonces, el otro extremo del 22 es la locura. Tanto el genio como la locura. Y hay mucha gente que tienen 33, que tienen 22 en la presión profunda o alguno de los números principales y están metidos en el psiquiátrico porque son incomprendidos, no por otra cosa. Porque la gente no acepta que las voces que está escuchando es verdad, que si se está sintiendo conectado con la luna es verdad y lo que está sintiendo es verdad. Pero si tú desde tu sistema de creencias, para ti eso es una tontería o se ha vuelto loco o le voy a inflar de pastillas, pues lo estás castrando. Perdona, Alex, ¿la personalidad profunda, el máximo número que puedes tener ahí es el 22? No. No. En base 22 sí, pero puedes tener los maestros, ¿vale? O sea, como en base 22 sí es del 1 al 22, pero yo puedo tener aquí un 26-8, puedo tener un 33, puedo tener un 33-6 o un 44. Como base 22 sí, solo hasta el 22. Y a partir del 33, que eso ya es un tema que se explica más en el curso, pero bueno, si tú sumas, si eres 1 del 1 y el año 1 no te va a dar, te va a dar el año 1900, te va a dar un 10, ¿no? Como mínimo. Mínimo te va a salir un 33 o del 4 en adelante, no te puede salir un 1 o un 2. Si sale un 1 o un 2 es un error de cálculo. ¿Vale? Y luego los números entre sí, me imagino que igual que las personalidades, ¿no? O sea, hay números que van mejor con otros o... Sí, por ejemplo, una persona 6, un hombre 6, que es el niño interior, la alegría, el juego, no le gustan responsabilidades, que le pongan normas, que lo obliguen a hacer las cosas, sino que le gusta vivir en aquí, en la hora, el presente, jugar, divertirse. Vive con una pareja que es 7, que es el control, la organización, la necesidad de tener éxito como pareja, como madre, como hija, en el trabajo, todo tiene que tenerlo controlado, tiene que dominarlo todo, asume responsabilidades para evitar que fracase el otro, si no lo hago yo todo. ¿Cómo puede ser una relación de eso? La persona 7 castraría a la persona 6. Porque tenerlo controlado a una persona que no le gusta el control, lo castra, lo limita. Pero si yo sé que mi pareja es 7 y mi pareja sabe que yo soy 6,
Si yo entro en esa tolerancia, en ese respeto, mi 6 le va a quitar hierro a su 7 y su 7 va a hacer que yo no vaya viva la pepa, sino que me centre un poquito y que equilibremos los dos números. Que eso es lo que pasaba en mi caso. Entonces, cuando nosotros no conocíamos la numerología, pues cada uno iba por un lado y cada uno, pues, uno pisaba al otro o limitaba uno al otro. Pero en el momento en que yo sé que mi pareja es de tal manera y que tiene esas capacidades, esas cualidades y que en desequilibrio de esa manera y que equilibrar de esta y ella sabe cómo soy yo, pues súper fácil respetarse y apoyarse. Entonces, ¿qué pasa? Que los dos sacan el potencial del otro, cada uno saca el potencial del otro. Entonces, yo, si sé cómo eres, voy a ayudarte a que saques tu mejor versión. No te voy a machacar, coño, pues eres mi pareja. No tiene sentido. Porque si al final tú no eres feliz, yo no soy feliz, por mucho que no quieras verlo. Pues la persona que quieres. ¿Más preguntas? Sí que puedes tener reflejo de cada número que te sientas identificado, ¿no? Sí. Lo bueno de esta numerología es que te va a decir, esta es la energía que tienes en el trabajo, esta es la energía que tienes en tu familia, esta es la energía que tienes con tus amigos. Esta estrella, por ejemplo, que no lo explicaba antes, es cómo te ven los demás. Entonces es muy interesante saber cómo te ven los demás. Porque a lo mejor tú no sabes lo que opinan de ti, pero aquí te va a decir cómo te ven los demás. Esto es lo que te va a decir a nivel emocional, lo que tú tienes que hacer, qué energía tienes que mover para que tus emociones salgan y fluya esa energía y no haya un bloqueo. Esto es como tú eres, justo con estos dos. Entonces cada uno te va a hablar de un área en concreto de tu vida, pero tú lo eres todo. O sea, yo no puedo... Yo soy un 6, no soy un 6. Soy un 6 con un 5, con un 11, con un 30, con un 4, con un 2... Eso sí, pero un solo número no. Todos los números se reflejan Sí. en ti. Entonces, ahí es donde está el arte de leer la carta, que es lo que enseñamos en el curso, a interpretar la carta, a dejarte llevar por la intuición y ver qué número me está limitando o me está potenciando a otro. Si yo tengo números maestros, pero tengo números que me limitan, como son, por ejemplo, el 10, que es la inseguridad, el 20, que es la desvalorización, y el 22, que es la falta de confianza, si yo esos números los tengo desequilibrados, yo puedo ser el mayor guía del mundo mundial, el mejor comunicador, pero si no confío en mí, no me valoro, no voy a hacer nada. Entonces, los primeros que tengo que equilibrar, ¿cuáles son? Esos, y los demás saldrá solo el potencial. Entonces, si yo sé cuáles son mis puntos débiles y los números que yo tengo que poner más empeño primero, los demás van a surgir solos. Pero si yo me empeño en querer hablar en público y hacer terapia de choque y me pongo delante de 100 personas y una semana antes estoy con diarrea y estoy ahí que me comen los nervios, ¿para qué quiero pasar ese mal rato? Voy a trabajar, que es lo que me está limitando, y ya saldrá el potencial por otro lado. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya? Pues si queréis saber algo más, en la página web de alexpozo.com o ticunbienestar.com hay más información, hay entrevistas, hay una formación online, y os doy las gracias por hacer posible que esta información llegue y se expanda a todo el mundo y que pueda aportarle un valor a la gente. Muchas gracias.